Hola a todas. Mi nombre es Mariana y tengo 37 años. Me casé muy jovencita, a los 17, con Chuy, que era 10 años mayor. Confié en él y en mi propia mamá, pero esa confianza se convirtió en el dolor más grande de mi vida. Hoy quiero compartir con ustedes mi historia. Es un relato que, sin duda, es uno de los más dolorosos que han pasado por aquí. Confié ciegamente en el hombre con el que compartí mi cama y en la mujer que me trajo al mundo. Pero nada de eso fue suficiente para impedir la mayor de las traiciones, la de mi ex marido y la de mi propia madre, juntos. Y lo que parecía ser el fondo del pozo fue solo el principio de un infierno emocional. Esta historia no es solo sobre la traición que viví aquí en Guadalajara, Jalisco. Es sobre superación, renacimiento y la valentía de seguir adelante, incluso cuando todos te dan la espalda. Si ya pasaste por algo parecido, comenta aquí abajo. ¿Perdonarías? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque todos los días tendremos historias reales y emocionantes esperándote. Vamos allá. Antes que nada, yo era una mujer común, feliz dentro de lo posible. Tenía mi casita, mis hijos, un trabajo estable y un marido que, hasta donde yo sabía, me respetaba. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría de la forma más cruel por las manos de quien me dio la vida y por los brazos de quien yo confiaba para vivirla. Mi rutina era bastante ajetreada, como la de cualquier mamá que trabaja fuera. Me levantaba temprano, llevaba a los niños a la escuela, iba al trabajo, regresaba, hacía la cena, arreglaba la casa. En los pocos momentos que tenía libre, me gustaba conversar con mi mamá, que siempre fue mi referencia de fuerza y resiliencia. Aquellos momentos eran sagrados, una pausa en la prisa para recargar las energías y sentir el cobijo de su apoyo incondicional. Mi mamá, con su sabiduría tranquila, siempre supo calmar mis ansiedades y darme un norte cuando me sentía perdida. Ella era la roca en la que me apoyaba. Mi marido, Chuy, era el tipo de hombre que todos elogiaban. Era trabajador, simpático y muy servicial. Era imposible imaginar que, detrás de aquella sonrisa, habitaba un mentiroso. Nos conocimos muy jóvenes. Nos casamos con poco tiempo de noviazgo y construimos juntos todo lo que teníamos. Nuestra vida parecía una construcción sólida, ladrillo por ladrillo, basada en la lealtad y en los sueños compartidos. Cada mueble de la casa, cada recuerdo, era un símbolo de nuestro compromiso. ¿Y mi mamá? Ay, ella era mi consejera, mi refugio. Siempre me apoyó en todo. Cuidó de mis hijos como si fueran suyos. Después de su separación con mi papá, se hizo aún más cercana a mí. Decía que estar cerca de su hija era su forma de curar la soledad. Yo veía en ella a una mujer fuerte que, incluso después de su propio dolor, buscaba estar presente, ofrecerme consuelo. Poco sabía yo que esa cercanía sería la semilla de una tragedia personal. Pero lo que no sabía es que aquella proximidad tenía otro nombre, un nombre que yo solo descubriría más tarde, demasiado tarde: traición. Mi matrimonio con Chuy no era perfecto, pero parecía bastante sólido. Teníamos nuestras broncas, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos una forma de seguir adelante. Él era gentil, tenía paciencia con nuestros hijos y me trataba, delante de los demás, como una reina. Por eso, la ceguera. Estaba tan inmersa en la imagen que él proyectaba para el mundo que las grietas en casa pasaban desapercibidas. Él era el pilar, el hombre de mi vida, y la idea de que algo estuviera mal era simplemente impensable. Me sentía segura a su lado, protegida por una burbuja de aparente felicidad. Cuando mi mamá se separó, enseguida vino a vivir con nosotros por un tiempo. La idea era ayudarla a levantarse, ofrecerle apoyo. Ella acababa de salir de una relación abusiva y yo sentía que era mi obligación acogerla. Ver a mi mamá sufrir me partía el corazón, y yo quería ser el puerto seguro que ella siempre fue para mí. Y Chuy, claro, aceptó sin chistar. Parecía tan comprensivo, tan generoso. ¿Cómo podría yo desconfiar de alguien que demostraba tanta bondad? En los primeros meses, todo fluyó muy bien. Mi mamá ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba. A veces, ella y Chuyón se quedaban conversando solos en la cocina mientras yo acostaba a los niños. Yo pensaba que eso era muy bonito. Al final, era mi familia.
¿Y qué esposa no quiere ver a la suegra llevarse bien con el yerno? Para mí, aquello era muy bonito, ¿sabes? Ver aquella relación de ellos dos, aquella complicidad entre suegra y yerno. Era la imagen perfecta de una familia unida, y yo sentía orgullo de haber construido aquello. Creía que éramos todos uno, fortalecidos por el amor y el apoyo mutuo. La armonía parecía completa, y me sentía bendecida por tener personas tan queridas a mi alrededor. Pero el tiempo fue pasando, y yo empecé a notar algunas miradas raras, risitas entre ellos dos cuando yo entraba en la sala, comentarios que parecían internos, chistes que yo no entendía. Intentaba ignorar, pero algo dentro de mí empezó a desconfiar. Era un susurro, una voz bajita allá en el fondo, que yo me esforzaba por ahogar. Aún así, reprimí aquella desconfianza. ¿Cómo voy a dudar de mi propia madre? ¿Cómo puedo pensar que el hombre con el que dormía desde hace años sería capaz de algo tan repugnante? Era inviable para mí tener ese tipo de pensamiento. Entonces me culpaba. Me culpaba bastante por la desconfianza que estaba sintiendo. Mi mente creaba justificaciones, argumentos para alejar cualquier sombra de duda, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Me sentía loca por siquiera considerar una idea tan absurda. Y fue ahí que empezaron las otras señales. Empecé a notar que mi mamá se arreglaba más, incluso para quedarse en casa. Empezó a usar perfumes más fuertes, maquillaje durante el día, ropa más ajustada. Cuando yo le comentaba, ella sonreía y decía que cuidarse era un acto de amor propio. Y yo, que siempre la admiré, pensé que era una buena etapa, ¿sabes? Después del fin de un matrimonio tan turbulento. Chuy también cambió. Empezó a llegar más tarde, decía que tenía muchas demandas en el trabajo, y cuando él estaba en casa, pasaba más tiempo en el celular. Incluso con mi mamá allí al lado, él nunca parecía incomodado con la proximidad. Al contrario, él la incentivaba. Cada vez que él se reía de un chiste de ella, cada vez que ellos intercambiaban una mirada cómplice, una alerta parpadeaba en mi cabeza, pero yo me negaba a descifrarlo. Aquellas pequeñas interacciones se volvieron un rompecabezas perturbador. Hubo una vez que salí con los niños, y cuando regresé, los dos estaban en la sala, sentados muy cerca. Cuando yo entré, se alejaron rápidamente. Mi corazón, en aquel momento, se heló. Tuve una sensación muy extraña, pero no tenía pruebas. Pero algo allí estaba fuera de lugar. Había algo que estaba pasando, y era muy incorrecto. Aquel escalofrío en la espalda era un presagio, una advertencia que yo no podía ignorar por completo. La atmósfera de la casa, antes tan acogedora, ahora parecía cargada de un secreto sofocante. Empecé a desconfiar de las pequeñas actitudes, los mensajes borrados en el celular de Chuy, los cambios de humor de mi mamá cuando los dos estaban juntos. Me sentía desplazada, como si fuera una intrusa dentro de mi propia casa. La alegría que sentía al estar con ellos se transformaba en un nudo en el estómago, pero aún así me callé. Preferí confiar. Solo que la confianza, sin la vigilancia, a veces se convierte en ceguera, y yo estaba completamente ciega. Era más fácil vivir en la ilusión que enfrentar la dura realidad que llamaba a mi puerta. Me aferraba a la esperanza de que era todo un malentendido, una paranoia mía. Si te estás identificando con esta historia o conoces a alguien que necesita un abrazo en el corazón, comparte este video y no olvides suscribirte para acompañar los próximos capítulos. Una tarde cualquiera, mi mamá soltó una frase y me hizo helar por completo. Estábamos solas en la cocina, conversando sobre relaciones, y ella dijo: «Ni siempre uno elige de quién se va a enamorar, ¿sabías?». En el momento, me reí sin entender. La inocencia aún me cubría como un velo. Era una frase suelta, pero que se enraizó en mi mente de una forma extraña. Y yo enseguida respondí: «¿Cómo así, mamá?». Y ella disimuló. Dijo que solo era una reflexión, que era algo del pasado. Pero aquella frase quedó resonando en mi cabeza. Me pregunté, ¿será que se refería a alguien cercano? ¿Será que no? Esto es imposible. Inmediatamente me reprendí a mí misma. Era mi mamá, y era mi marido. No podía existir espacio para ese tipo de pensamiento. Y una vez más me recriminé. La racionalidad luchaba contra la voz de la intuición, una batalla que yo estaba perdiendo silenciosamente. Mi mente intentaba negar lo que mi corazón ya empezaba a presentir.
Aún así, en aquel mismo día, fui a buscar el celular de Chui A, y él, en ese momento, estaba bañándose y el celular estaba con contraseña. Él nunca había puesto contraseña en el celular. Eso me encendió otra alerta. Mi corazón se disparó. Lo cuestioné, y él fue seco y muy duro. Hay gente aquí que anda metiéndose donde no debe, y no me gusta eso. La forma en que habló, con aquella aspereza, me asustó. Era un tono que yo nunca le había oído. Aquel momento fue un punto de inflexión, el punto en que mi mente empezó a conectar los puntos. La voz de él resonaba en mis oídos, fría y acusadora. Empecé a observar más. Probé conversaciones, dije cosas falsas para ver si llegaban a Chuyeon por otro camino. Y fue ahí que me di cuenta de que sí, ellos hablaban entre sí las cosas que yo le decía solo a mi mamá. Chuyeon las citaba después y viceversa. Era como si estuviera viviendo dentro de un teatro, y yo era la única sin saber el guión. Las piezas se encajaban de forma macabra, revelando una trama que yo jamás podría haber imaginado. Cada descubrimiento era un shock, un golpe en el estómago que me quitaba el aliento. El aire parecía más pesado, y yo sentía una presión constante en el pecho. Lo que me llevó a la verdad no fue la confesión, fue un descuido. Un día, salí mucho antes del trabajo y llegué a casa sin avisar. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Los niños estaban en la escuela y la casa estaba extremadamente silenciosa. Y fue ese silencio lo que me hizo parar y escuchar. La puerta de mi cuarto estaba semiabierta y escuché risas. Risas bajas, ahogadas. Y entonces, la voz de mi mamá y la de Chuy, juntos, allí dentro. La sangre se heló en mis venas. La respiración me falló. Mi mundo, que yo creía sólido, empezó a derrumbarse en ese instante. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Mis manos empezaron a temblar. No quería creer, pero algo dentro de mí ya sabía. La negación era una batalla perdida. Abrí la puerta, y allí estaban ellos, juntos, en mi cama. Se asustaron. La expresión de pánico en su rostro fue la prueba final. No había más que negar. La traición estaba allí, desnuda y descarada. El mundo giró. El suelo desapareció bajo mis pies. La imagen de ellos, acostados en mi cama, en mi santuario, se grabó en mi mente para siempre. Una herida que jamás cicatrizaría completamente. El aire puro de Guadalajara parecía irrespirable. Mi mamá intentó justificarse de todas las maneras posibles. Sus palabras eran vacías, sin sentido, solo un revoltijo de excusas baratas que no lograban encubrir la dimensión de su traición. Y Chuy solo se quedó en silencio. Su silencio era aún más cruel, una confirmación fría e indiferente de que todo lo que construí era una farsa. Yo no gritaba, no lloraba, solo me desmoroné por dentro. Me senté en el suelo, allí mismo en el pasillo, y abracé mis rodillas. Sentí que mi alma salía de mi cuerpo. Era como si todo lo que creía hubiera muerto allí, en ese instante. No había dolor más grande que ser traicionada por las dos personas que más amé en la vida. Era un agujero negro, un vacío existencial que me consumía. La sensación de abandono era abrumadora. En los días que siguieron, entré en un estado de shock. Me quedé en completo trance. Dormía poco, comía menos aún. Miraba a mis hijos y me preguntaba, ¿cómo les voy a contar la verdad? ¿Cómo les voy a explicar que su abuela destruyó su familia? ¿Cómo les voy a explicar que su padre traicionó más que un voto de fidelidad? La cabeza me hervía con esas preguntas sin respuesta. No podía siquiera procesar la idea de cómo la vida continuaría después de aquello. El futuro, antes tan claro, se convirtió en una niebla densa y aterradora. Mi mamá intentó buscarme varias veces, tocó varias veces a mi puerta, dejó varios recados, y yo no atendía, no leía. La presencia de ella me causaba repulsión y la idea de escuchar sus disculpas me parecía una tortura. Chuy se mudó 2 días después, se llevó la ropa y se fue como si nada hubiera pasado. Ni un pedido de perdón, ni una palabra. Su indiferencia fue un golpe final, una confirmación de que yo nunca signifiqué tanto como él hizo parecer. El dolor era insoportable, una carga demasiado pesada para llevar sola. Cada día que pasaba me sentía más aislada y desamparada. Si esta historia te está conmoviendo, por favor, haz clic en el botón de suscribirse
Y ven a formar parte de nuestra comunidad. Juntas, somos más fuertes. La gente de la familia empezó a comentar. Algunos me llamaron para preguntar si era verdad lo que estaban sabiendo. Otros simplemente se callaron, como si no quisieran meterse. Yo solo sentía vergüenza. No por mí, sino por haber creído tanto, por haber defendido tanto a los dos por tanto tiempo. El dolor me sacó de la rutina. Pedí licencia del trabajo, me aislé completamente. Me convertí en una sombra de mí misma. Era como si mi propia identidad hubiera sido robada junto con mi paz. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer allí. Era un vacío, un abismo de incredulidad y sufrimiento. Cada sonido en la casa parecía un recordatorio de lo que había sucedido. El tic-tac del reloj, el ruido de la nevera, todo amplificaba el silencio que se instaló en mi alma. La presión social era sofocante. Sentía las miradas curiosas, los susurros detrás de las puertas, y cada uno de ellos era una punzada en mi alma ya herida. No había un lugar seguro para esconderme de la crueldad ajena. Mi reputación estaba siendo hecha pedazos en la plaza pública de Guadalajara, y la casa se quedó silenciosa. Las paredes gritaban. El olor del perfume de mi mamá aún estaba por todas partes, hasta en mi baño. La camisa de Chuy en el armario. Todo era un detonante. Y lo peor era saber que ellos no veían ningún problema. Vivían como si nada hubiera pasado, como si el dolor que yo sentía fuera solo la consecuencia de ser demasiado débil. Era indignante. Ellos, andando por ahí, riendo, mientras yo estaba hecha pedazos, intentando juntar los pedazos de una vida que ellos habían destrozado. La injusticia me quemaba por dentro, una llama que no me dejaba dormir. Mi mente reproducía las escenas, las risas, la imagen de ellos en mi cama, como una película de terror que se repetía infinitamente. No podía encontrar un solo minuto de paz. El aire que respiraba parecía contaminado por la traición, un recordatorio constante de la farsa que se había convertido mi vida. El luto, esa es la palabra. Porque la traición de dos pilares de tu vida es como perder a alguien para la muerte. Pero la persona aún está allí, viva, y pasa por ti en la calle, te manda mensajes, respira el mismo aire. Y no puedes olvidar, porque no hay entierro para aquello que sangra en silencio. No hay un ataúd, una ceremonia, un adiós que traiga algún tipo de cierre. Es una herida abierta, expuesta para quien quiera ver, y aún así, invisible para la mayoría. El luto por una relación que murió de forma tan brutal es aún más complejo, pues no hay un fin claro, una despedida que permita el proceso de aceptación. Es un dolor que se arrastra, que se manifiesta de formas inesperadas. Mi cuerpo me dolía, mi estómago se revolvía y la extenuación era tan profunda que parecía instalarse en mis huesos. Pasé semanas sin poder salir de casa. Mis hijos se quedaron con mi tía por algunos días, porque yo ya no podía ni levantarme de la cama. Lloraba sola hasta no tener más lágrimas. Gritaba sin sonido y preguntaba, Dios, ¿dónde me equivoqué? Nadie me preparó para ser traicionada por mi propia madre. Nadie te enseña cómo superar esto. El dolor era tan abrumador que llegaba a sentir falta de aire, como si una mano invisible me apretara el pecho. Revivía cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, y cada recuerdo se transformaba en una nueva puñalada. Mis noches eran largas e interminables, pobladas por pesadillas y la sensación constante de sofocación. El sueño era un refugio que me negaba. Me sentía atrapada en un laberinto de dolor sin poder encontrar la salida. ¿Y Chuika? Él posteaba fotos sonriendo, fingiendo otra vida, una vida perfecta. Incluso llegaba a publicar en las redes sociales, «La verdad libera». Y yo solo quería vomitar. Sus palabras eran un escarnio, una burla a mi dolor, como si él estuviera divirtiéndose con el daño que causó. Empecé a pensar en irme de la ciudad, en desaparecer por completo, y empezar de nuevo lejos de todo y de todos, en algún lugar donde nadie me conociera, donde pudiera borrar a la Mariana del pasado e intentar ser otra persona. Imaginaba una nueva identidad, un nuevo nombre, un lugar donde el dolor y la vergüenza no pudieran alcanzarme. Me sentía tan desesperada que la fuga parecía la única solución para mi angustia. Pero entonces me acordé de mis hijos. Ellos todavía me tenían.
Yo, aunque destrozada, aún podía ser un refugio para ellos. No podía dejarlos solos. La imagen de sus caritas, inocentes y dependientes de mí, fue el ancla que me impidió hundirme por completo. Ellos eran mi razón para luchar, para encontrar un hilo de esperanza en medio del caos. La responsabilidad por ellos era un peso, pero también mi mayor motivación, un faro en la oscuridad. Fue cuando decidí buscar ayuda. Busqué una psicóloga. En la primera sesión, lloré tanto que apenas podía decir mi nombre. A cada palabra que salía, era como si un peso inmenso fuera quitado de mis hombros. Pero la extenuación era enorme. Me sentía vulnerable, expuesta, pero al mismo tiempo, aquel fue el primer paso para que pudiera volver a mí misma. Fue allí, en aquel consultorio en Guadalajara, donde empecé a vislumbrar un camino, por más difícil que pareciera. La terapeuta me miraba con una compasión genuina, y eso por sí solo ya era un alivio. Estaba finalmente siendo escuchada, sin juicios, sin las condenas que venían de todos lados. Era un santuario de acogida en medio del torbellino. Poco tiempo después, mi hermana me llamó, extremadamente furiosa. Dijo que vio a mi mamá en el centro, de la mano con Chuy. Los dos actuando como si nada hubiera pasado. Estaban sonriendo, comprando ropa juntos, como si fueran una pareja de comercial de margarina, ¿sabes? Toda la vecindad ya estaba enterada y empezaron a inventar las versiones, como siempre sucede. Era como si mi dolor fuera un espectáculo para la ciudad, un plato fuerte para chismes y especulaciones. Cada vez que salía, sentía las miradas y los cuchicheos, como si yo fuera la culpable de todo aquello. La humillación era pública. Sentía que estaba siendo crucificada por algo que no era culpa mía, mientras ellos desfilaban su felicidad falsa. Algunas decían que yo sabía de todo y que lo acepté. Otras que Chuy Mei siempre quiso a mi mamá y que el matrimonio fue un error desde el principio. ¿Y yo? Yo era la equivocada de la historia, la loca y la desequilibrada. Mi mamá les contó a algunas personas más cercanas que no eligió enamorarse y que el amor sucede. Chuy decía que nuestro matrimonio estaba muerto hacía mucho tiempo y que fue solo cuestión de tiempo hasta que el verdadero apareciera. La narrativa de ellos era una mentira descarada, construida para proteger su propia imagen y destruirme a mí. Ellos estaban reescribiendo mi vida, borrando mi verdad, y yo me sentía impotente ante tanta calumnia. El dolor de la traición se mezclaba con el dolor de ser difamada, una combinación amarga que parecía no tener fin. Sentía que estaba librando una batalla perdida contra una versión de la historia que no era la mía. Esta historia nos muestra que la reconstrucción es un proceso único para cada uno. Si estás caminando hacia tu propia reconstrucción, deja un corazón en los comentarios y suscríbete al canal para más inspiración. Pero nadie sabía que él dormía conmigo hasta una semana antes, que yo era la persona que le lavaba la ropa, que le preparaba el café, que le sostenía la mano en las crisis de ansiedad. Nadie veía los bastidores, solo la vitrina. Las personas solo veían la superficie, la fachada que ellos construyeron para sí mismos, mientras yo, en los bastidores, vivía un infierno silencioso. Esa hipocresía me corroía por dentro, pero yo sabía que mi verdad un día saldría a la luz. Me aferraba a esa esperanza, por pequeña que fuera, de que la luz de la verdad disiparía las sombras de las mentiras. Y poco a poco lo entendí. Ellos estaban reescribiendo la historia y borrando mi nombre. Y solo había una forma de impedir eso: recuperando mi voz. Empecé a escribir. Escribía en un cuaderno, luego en otro, y contaba mi historia con detalles, como si me estuviera escuchando por primera vez. Era como vomitar el dolor, página por página. Esta era mi forma de existir y de no enloquecer. Cada palabra escrita era una liberación, un grito silencioso que resonaba en mi alma. Yo volcaba toda mi rabia, mi tristeza, mi confusión en las páginas, y eso, de alguna forma, me daba un sentido de control sobre mi propia narrativa. Mi escritura era un acto de resistencia, una forma de decirle al mundo y a mí misma que yo existía y que mi historia importaba. La psicóloga me ayudaba a entender que la culpa no era mía, que confiar en la madre y en el marido no es ingenuidad, era amor, y que yo era solo una víctima, no del azar,
sino de dos egoístas que pensaban solo en ellos mismos. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Ella me ayudó a desmantelar la culpa que yo cargaba, a liberarme de la carga de haber sido engañada. Poco a poco, empecé a ver la situación con claridad, a entender que la responsabilidad no era mía, sino de aquellos que quebraron mi confianza. La terapia se convirtió en un puerto seguro, un espacio donde podía desahogarme sin miedo y donde empecé a reencontrarme. Volví al trabajo, volví a cuidar a mis hijos, me reorganicé financieramente, empecé a ponerme en primer lugar, corté contacto con los dos, los bloqueé, borré las fotos, y aún así, todavía dolía mucho. El dolor era una compañera constante, pero ya no me paralizaba. Poco a poco, se convirtió en una cicatriz. De vez en cuando, todavía sangra, pero no, ya no duele como antes. Era un proceso lento, de hormiguita, pero cada pequeño paso era una victoria. Sentía que estaba recuperando pedazos de mí misma, reconstruyendo mi vida ladrillo por ladrillo. Cada decisión era un ladrillo, y cada ladrillo fortalecía mi base. Y un día de estos vi algo que me sorprendió. Chuy estaba solo en una plaza con una expresión completamente vacía. Era como si estuviera perdido, y el control de la narrativa que él creó se había desmoronado. Parecía un fantasma, una sombra del hombre arrogante que yo conocía. Aquel hombre que me hizo tanto daño parecía haber perdido su brillo, su arrogancia. Y en ese momento sentí algo que jamás imaginé sentir. Sentí lástima por él. Lástima. No era venganza. No era alegría. Era una compasión extraña por alguien que se había perdido en sus propias mentiras. Fue un sentimiento inesperado, pero que me trajo una claridad aún mayor sobre mi propio proceso de curación. El romance de telenovela entre Chuy y mi mamá no duró tanto tiempo como ellos planearon. Duró solo algunos meses, y pronto empezaron a circular los rumores de que ella ya estaba viviendo sola de nuevo. ¿Y él? Andaba desaparecido en las redes sociales. Descubrí por terceros que los dos peleaban constantemente, y que mi mamá decía que él era un hombre ingrato y que él la acusaba de manipulación. El amor perfecto de ellos se desmoronó cuando se dieron cuenta de que estaban juntos por los motivos equivocados: huida, carencia y ego. Aquel castillo de arena que ellos construyeron se desmoronó con la misma rapidez con que fue erigido. La fachada que ellos tanto se esforzaron por mantener se deshizo en polvo, revelando la fragilidad de su unión. Yo no lo celebré. No vibré de alegría, pero dentro de mí hubo una confirmación. La verdad siempre encuentra el camino. Y quien construye un castillo sobre el dolor ajeno, tarde o temprano ve todo derrumbarse. La justicia, para mí, no era verlos sufrir, sino verlos cosechar lo que sembraron, y percibir que la base de una relación construida en la mentira jamás podría ser sólida. Mi paz no dependía del sufrimiento de ellos, sino de mi propia liberación. Mi mamá me buscó, me envió cartas, me pedía perdón, decía que estaba arrepentida, que no dormía más por las noches y que perdía el aliento solo de recordar lo que me hizo. Y por primera vez lloré por ella, y no por mí. Entendí que ella también era una mujer herida, que hizo elecciones horribles y que ahora cargaba el peso de eso. Pero eso no cambiaba lo que yo pasé. Solo me hacía mirar con menos rencor y con más compasión. Era una visión diferente, más madura, de alguien que, a pesar de todo, consigue ver la humanidad, incluso donde hubo mucho dolor. El odio me aprisionaba, y la compasión, por más paradójico que parezca, me liberaba. Aquella carta era un espejo de su propio dolor, y yo percibí que la venganza no traería paz, solo prolongaría mi sufrimiento. Enterré el odio, porque quien carga rencor muere un poco todos los días. Yo no quería ser rehén de un sentimiento que me consumía. Quería vivir, y no sobrevivir amargada. Enterrar el odio no significaba olvidar, sino elegir no ser definida por él. Las cenizas de la carta, al ser llevadas por el viento, simbolizaban mi propia liberación del peso que yo cargaba. Me permití respirar un aire más ligero, un aire sin la amargura que antes me sofocaba. Hoy me miro en el espejo y veo a otra mujer. Una mujer que enfrentó lo imposible, que fue traicionada por quien más amaba, que gritó sola en la oscuridad, pero que eligió vivir,
que eligió no transformarse en la amargura que recibió. Esa mujer soy yo. Cargo mis cicatrices con orgullo, pues ellas cuentan la historia de mi fuerza, de mi capacidad de empezar de nuevo. Cada arruga en mi rostro es un mapa de batallas vencidas, de lágrimas secas y de sonrisas reconquistadas. Mi voz, antes silenciada por el dolor, ahora resuena con la resonancia de mi propia superación. Tengo a mis hijos a mi lado, tengo un nuevo amor, un nuevo ciclo, una nueva paz, pero lo que más tengo es amor propio, aquel que me faltó durante años y que hoy me viste de pies a cabeza. Es un amor que me protege, que me valida, que me da la certeza de que soy digna de todo lo bueno que hay en la vida. Me di el derecho de ser feliz nuevamente, sin culpas ni temores. La felicidad para mí no era un destino, sino un viaje continuo, una elección diaria de valorarme. Mi ex, Chuy, se casó de nuevo, pero ni busco saber si está feliz o no. Y mi mamá, ella vive recluida. ¿Y yo? Yo no les deseo mal. Yo deseo conciencia, porque no hay dolor más profundo que ser traicionada dentro de nuestro propio hogar. No hay maldición peor que vivir con el peso de la propia conciencia, sabiendo el daño que se causó. Mi deseo para ellos es que encuentren la paz que a mí me costó tanto alcanzar, pero que yo encontré sin necesitar que ellos me la hubieran dado. Mi liberación no estaba en verlos sufrir, sino en no permitir que el dolor de ellos continuara aprisionándome. Entendí que la traición, por más devastadora que sea, no tiene el poder de definir tu futuro. Es un punto de inflexión, un catalizador para una transformación. Elegí ser mi propia heroína, mi propia salvación. Elegí reconstruirme con base en la verdad, en la resiliencia y en el amor. Y esa elección me trajo la paz que tanto buscaba. Es una paz que no se altera con los chismes del pasado o con el recuerdo del dolor. Es una paz construida sobre las ruinas, pero que se levanta más fuerte y más hermosa que nunca. La vida, para mí, se convirtió en un campo de posibilidades, una invitación para explorar nuevos horizontes. Y ese es mi mensaje para todas ustedes que me escuchan. No importa el tamaño de tu herida, no importa la profundidad de tu dolor, la capacidad de levantarte está dentro de ti. Confía en tu intuición, busca ayuda, permítete sentir y, sobre todo, priorízate a ti misma. Tu viaje es único, y cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu propia liberación. Recuerda que eres la protagonista de tu historia y tienes el poder de reescribirla. Mi viaje es un himno a la resiliencia y al redescubrimiento. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste la fuerza de este relato. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo relatos que curan, inspiran y nos recuerdan nuestra propia fuerza. Y prepárate, porque en nuestro próximo video tendremos una jornada más de superación para compartir.